Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el
Buenas noches, hermanos, bendiciones. Nuevamente poder estar aquí con ustedes, poderlos acompañar y poder traer este mensaje que nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros profundicemos y lo anhelemos, como nos lo han hablado desde la disposición, también el discernimiento que nos hablaban el domingo que acaba de pasar. Entonces los invito a que oremos. Padre, gracias en esta noche, gracias mi amado Señor, porque tú nos estás mostrando esa senda de justicia que tú ya allanaste para cada uno de nosotros, porque tú ya la trazaste y lo que deseas es que cada uno podamos empezar a caminar, podamos ir en pos de esa senda y realmente poder adquirir esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, como lo es el discernimiento. Por eso, gracias, Padre, te damos en esta noche. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo estos 3 puntos, la disponibilidad, el discernimiento y el desarrollo. En el culto presencial, si de pronto no lo han visto de esa forma, pero tenía que ver con el primer punto de la disponibilidad, porque nos hablaron del por qué buscarlo, por el arrepentimiento, por realmente caminar en esos principios que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y porque cada día que pasa es un día menos aquí en la tierra, un día en el cual hemos sido procesados por Él y nos acercamos a esa eternidad, porque nos hablaban en esa disponibilidad, y por eso es necesario tenerla, esa disponibilidad donde cada uno de nosotros nos dejemos procesar individualmente, grupal y actual, con lo que vivimos a diario. Por eso todo tiene que ver, esa parte de la disposición tiene que ver con el culto presencial, el cual lo pudieron ver hace 8 días, el miércoles pasado. Gracias al Señor pudimos retransmitirlo y poder ser de bendición. Entonces hago esa acotación porque es muy importante esa parte, ese culto presencial que tuvimos, que fue maravilloso y tiene que ver con ese punto. No fue algo como hay un paréntesis y ahora volvamos al tema, no, tiene que ver con el tema. Y fue algo muy profundo. Realmente estos temas, como la pastora nos lo ha dicho más de una vez, son temas para un seminario completo. Y aquí queremos pues compilar lo más que se pueda, darles las herramientas necesarias en el Señor para que podamos desarrollarlo. Y entonces nos hablaban del discernimiento y nos daban una cita preciosa en 1 Tesalonicenses 5:21. En NTV dice: sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Y aquí vemos en esta primera palabra que nos está hablando del discernimiento, nos lleva a ponerlo a prueba, a juzgarlo todo lo que nos están hablando, todo lo que nos están diciendo, y aún más en estos tiempos donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Entonces es necesario que tú y yo pongamos todo a prueba, todo lo debemos poner a prueba, debemos juzgarlo para saber si es malo o es bueno, y si es bueno, lo retenemos, lo comemos, lo ingerimos, lo vivimos, porque eso es lo que realmente quiere el Señor. Y entonces nos hablaban de ese discernimiento y nos decía, el discernimiento es la habilidad. Y arrancamos por ahí, es una habilidad que proviene ¿de dónde? Nos lo decían el domingo, proviene del Espíritu Santo. Él es el que nos trae ese discernimiento. ¿Para qué? Para poder diferenciar la verdad del error. Es la habilidad para ver lo oscuro de la luz. Y recuerden que el Señor es muy claro. El reino de las tinieblas no tiene nada que ver con el reino de la luz, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a eso se está refiriendo, que podamos ver claramente lo que está en tinieblas, lo que está en oscuridad,
con respecto a la luz que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Sin importar las circunstancias, que podamos ver la circunstancia y podamos analizarla. Mire, aquí hay tinieblas y esta es la luz, este es el camino que me lleva a salir de esa circunstancia. Por eso es necesario el discernimiento. Y entonces lo necesitamos. ¿Por qué? Porque en esa habilidad vamos a poder entender la palabra, vamos a poder comprender, a ver claramente. Por eso a veces muchas personas se confunden con el término de revelación, y pues revelación realmente está aquí, está la revelación, no hay nada más nuevo, nada más, todo está aquí ya revelado. Pero cuando nos referimos a revelación, nos estamos hablando más al término iluminación, que tiene que ver con esto de discernimiento, porque nos deja ver claramente. Si nos estuviéramos a oscuras y usted intenta leer un texto, un libro cualquiera, pues le va a ser imposible. Pero ahí está el libro, ahí está. Lo mismo pasa con la revelación está y está escrita y está a la mano de cada uno de nosotros por el momento. Entonces, el discernimiento es eso que nos permite ver claramente, nos da el entendimiento. Nos hablaba el Señor a través de la pastora que el discernimiento tiene que ver con la sabiduría, con el entendimiento. Y eso es lo que sucede. Cuando tenemos discernimiento, vamos a poder entender, vamos a poder comprender su palabra. Y por eso es necesario. Porque si no, ¿qué va a pasar? En medio de las circunstancias vamos a poder ver lo que es verdadero con respecto a lo que no es. Porque ahí es donde vamos a poder salir de las trampas, de las acechanzas del enemigo. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, dice la palabra. Porque él siempre va a querer tentarnos. Y recuerden lo que nos hablaban el domingo. Los demonios están aquí buscando cómo hacernos caer, cómo buscarnos que tropecemos, nos desviemos del camino. Y entonces por eso es necesario el discernimiento, porque por eso vemos a muchos hermanos que han sido tentados y terminan cayendo. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento. Y al no tenerlo, pues no van a poder descubrir lo verdadero. Y por eso es importante, porque vamos a poder discernir lo que es el error, la mentira, la falsedad, el engaño, la maldad con facilidad. Y lo necesitamos, no es solamente para leer una palabra, no es solamente que lo necesitemos para descubrir la necesidad interior que tenemos, sino para el diario vivir. Para el diario vivir, porque así vamos a poder saber, oiga, esta persona me quiere engañar, esta persona me está colocando una trampa, esta persona es mala. Y va a ser fácil, ¿por qué? Porque tenemos discernimiento. Por eso es importante, y nos decían el domingo, debemos desearlo, anhelarlo. Y no solo basta con desearlo, recuerden que tenemos que ser consecuentes. Nos hablaban de la acción. Pues si yo oro, lo deseo y le digo, Señor, derrama tu discernimiento, dame ese don precioso de tu Espíritu Santo para poder vivir, pero también tenemos que empezar a hacer cosas. Y eso es lo que vamos a ver. Y nos decían en Efesios 4:14 en NTV, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado o a otro, ni empujados por cualquier corriente, ojo aquí, de nuevas enseñanzas, algo que se aparta de su palabra. O sea, son esas nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.
Y muchas personas, y lo habla en Timoteo, que en los últimos tiempos van a traer ¿qué? Van a traer falsedad de doctrinas. Y hemos visto como en este tiempo muchas doctrinas falsas se han filtrado en la iglesia, han traído el humanismo a la iglesia y parecen verdad, pero no lo es. Por eso necesitamos el discernimiento para saber lo real. La leche sin adulterar. Y por eso es necesario ese discernimiento. ¿Y cómo tenemos que empezar a profundizar? Y nos decían de anhelarlo, de realmente querer ese discernimiento. Y el Señor me daba esta cita cuando la estudiaba, Proverbios 2, del 1 al 7 en NTV. Impresionante. Y dice: hijo mío, nos está diciendo hoy a ti y a mí, hijo mío, hijo de cielo nuevo a las naciones, presta atención a lo que te digo, y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos, ¿a qué? A la sabiduría, y concéntrate en el entendimiento. Eso es discernimiento, sabiduría y entendimiento. Versículo 3: clama por inteligencia y pide entendimiento. Entonces miren, aquí nos está diciendo, tú lo añoras, empieza a clamar. ¿Por qué? Por inteligencia y pide entendimiento. Nos está mostrando, y Santiago también nos lo dice: el que no tenga sabiduría, pídasela al Padre, que Él no la va a dar. Aquí está hablando lo mismo en Proverbios. Proverbios 2, versículo 4. Búscalo como si fueran plata. Como si fueran plata. Mire, y usted sabe que si usted tiene un dinero por ahí guardado y no lo encuentra, uno revuelca la casa. Aquí nos está diciendo: búsquenlo como si fuera plata. ¿Qué? El discernimiento, que es sabiduría y entendimiento. Como si fueran un tesoro, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderán lo que significa temor al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces el discernimiento nos va a ayudar a tener conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a saber qué es temer al Señor. Y recuerden que no es de miedo, como pasó hace unos días, el martes, que pasó hace 8 días, cuando tembló ese miedo, que uy, Dios mío, y muchos salieron corriendo. Vimos a esta persona en ese pánico. Desafortunadamente intentó salir y tomó la peor decisión, que fue salir por la ventana, y creo que ya sabemos el resultado. Entonces hay que tener claro esto, porque ese temor es amar su palabra, amar su justicia, hacerla por obra y aborrecer lo que Dios sabe que no está para nuestra bendición. Eso es temer al Señor. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento de Él. Por eso es un don de Dios. Recuerden que cuando habla don, es un regalo inmerecido que Él nos entrega, nos da. Y eso es lo que está hablando acá. Proviene del saber, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, ojo aquí. Y miren que la pastora nos ha hablado mucho al respecto. Y yo lo tenía claro, pero no lo había encontrado en la palabra. Y miren, el Señor aquí me lo da y dice, versículo 7, al que es honrado, ¿con qué? Con todas estas cosas que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que se nos abre realmente para entender y comprender el conocimiento de Dios y el temor a Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Él concede el tesoro del sentido común. ¡Wow! Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan
con integridad. Y me sorprende esta palabra, ¿por qué? Porque en este mundo en el que vivimos ya nadie tiene sentido común. Por eso hay tanta perversidad, por eso a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. ¿Por qué? Porque no hay sentido común. Y me sorprende que él dice el tesoro del sentido común. No es cualquier cosa, no es algo ahí, sí, el sentido común, no, dice el tesoro del sentido común. Te pregunto, ¿tienes sentido común? Porque si no lo tienes, aquí está la clave. Clama por inteligencia, versículo 3. Clama por inteligencia y pide entendimiento, que es el discernimiento. No hay más. Porque eso, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un escudo para los que caminan en integridad. Y solo así podemos hacerlo. Y entonces es que ahí es donde, cuando nosotros tengamos ese discernimiento, vamos a poder saber lo que es bueno, lo que es malo. Aún, acuérdense de esa prédica, de lo que es bueno, de lo perfecto, nos hablaban. Muchos podemos discernir o entender lo bueno, pero muy pocos lo perfecto. ¿Y eso cómo se logra? Con el discernimiento. Y entonces aquí nos están hablando de esto. Nos están diciendo esta situación. Porque eso va a ser realmente, vamos a poder distinguir la oscuridad de la luz. Y miren, en NTV, en Efesios 5:13 dice: no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. ¿Te dará qué? El discernimiento. Porque la luz necesito, recuerden, para entender y comprender la revelación que ya está. Si estamos a oscuras, ¿por qué estamos a oscuras? Porque estamos muertos. ¿Muertos en qué? Dice Romanos. En nuestros pecados, en nuestras concupiscencias. Pero aquí nos está hablando: ¡hey, despierta! ¡Levántate de entre los muertos! Entonces, cuando hacemos eso, Dios nos va a dar esa luz. ¿Cuál luz? La del discernimiento, para comprender ¿qué? Las malas intenciones, primero las nuestras y después del mundo que nos rodea, para poder salir victoriosos de las circunstancias que se nos pueden presentar a diario. ¿Listo? El segundo punto nos decían, ¿qué es y cómo lo obtengo? Entonces nos hablaban de la palabra que es cernir, y nos decían es separar con el sedazo o la criba la parte fina de una materia reducida a polvo de las partes más gruesas, especialmente la harina de salvado. Y me gustó esta definición cuando la busqué, y dice depurar, oído a esto, o perfeccionar los pensamientos o las acciones. Y entonces le preguntaba al Señor, bueno, revélame más, y me dio un ejemplo, que es lo que traigo aquí. Entonces traigo un colador, ¿sí? 2 coladores. Entonces, aquí vemos un colador. Entonces, como estamos hablando de ¿qué? De nuestros pensamientos, depurar nuestros pensamientos y las acciones. Entonces, cada uno de nosotros, durante nuestro transcurrir de la vida, hemos adquirido un montón de pensamientos que hoy se han convertido en nuestra filosofía. Cada uno de nosotros tenemos ya una estructura en nuestros pensamientos que se ha convertido en la filosofía en la cual vivimos. ¿Claro? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está hablando, hey, tenemos que depurar esos pensamientos para que se conviertan en acciones. Eso es lo que habla Romanos. Cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y entonces el Señor me daba el siguiente ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, cuando nos habla de depurar, entonces cuando nosotros llegamos a Cristo vamos a tener un montón de pensamientos, pero
esta palabra va a empezar a convertirse en esta malla que vemos aquí, que nos va a dar la oportunidad y la habilidad y la capacidad para discernir. Pero ¿qué sucede? Cuando tú y llegamos a Cristo, no leemos la palabra, apenas nos limitamos con escuchar una vez la predicación, no oramos. Pues ¿qué va a suceder? Cuando vengan las circunstancias, entonces como esto es lo que apenas hemos adquirido, recuerden que esto se convierte en esta palabra que hemos recibido, y por eso ¿qué hace el Señor? Miren, esto es perfecto porque para poder obtener el discernimiento es necesario varias cosas que ya lo vamos a ver. Uno es la palabra, otro es el Espíritu Santo y otro es ser parte de una congregación donde ¿qué? Donde nos van a enseñar la palabra, donde nos van a dar esas herramientas. Pues nadie nace aprendido, necesitamos de un tutor, y por eso nos permite estar en una iglesia, y sobre todo una iglesia como esta donde se habla realmente de la palabra pura, sin contaminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a dar un pequeño colador para que nuestros pensamientos puedan ser filtrados. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si tú y yo nos quedamos con lo básico, simplemente recibir el mensaje y ya, nunca lo profundizamos, nunca meditamos en el mensaje, no oramos, no le decimos, Señor, muéstrame qué es lo que me estás hablando a mí, porque el mensaje es para mí, no es para los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lleguen las circunstancias, cuando lleguen los problemas, va a suceder esto. ¿Qué va a pasar? Miren, no podemos discernir suficiente, sino ahí de a poquito. ¿Por qué? Porque no tenemos el suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tú y yo somos personas que nos congregamos, que como nos hablaban en la predicación presencial, que nos involucramos en la parte grupal, en esa familia de fe, como es Cielo Nuevo de las Naciones, entonces haces parte no solamente de recibir la palabra que se da aquí, sino que también eres parte activo de un grupo donde te van a ayudar a entender y comprender la palabra que se da cada domingo, cada miércoles, para aclararla, como dicen por ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues tú cada día que pasas vas a adquirir más y más, tu filtro va a ser cada vez más grande, porque vas a tener mayor conocimiento de su palabra, mayor conocimiento, recuerden lo que hablaba Proverbios, mayor conocimiento de Dios y conocer y entender lo que significa temer al Señor. ¿Por qué? Entonces vas a poder filtrar más. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué pasa? Estos somos nosotros en nuestra mente. Entonces nos hemos adquirido ya esas personas que llevamos un tiempo, como dice Efesios 4:14, ya no somos inmaduros como los niños, sino que ya hemos avanzado, ya hemos crecido. Entonces vamos a tener un filtro mayor, porque es esta malla que hemos adquirido, que es la palabra. Entonces va a llegar la circunstancia, va a llegar cualquier cosa que nos pase, la misma palabra, para poderla entender. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí yo tengo el filtro, pero vean que no pasa nada. ¿Sí nos damos cuenta? No sucede nada. Entonces, no sucede nada, no pasa nada. ¿Qué necesitamos? Entonces, démonos cuenta que no solo necesitamos el conocimiento de la palabra, sino que necesitamos a alguien. En este caso en el caso de nosotros, los hijos de Dios, se llama el Espíritu Santo, que ¿qué va a hacer? Le va a generar una fuerza para empezar a mover. ¿Sí ven? No sé si lo alcanzan a ver, pero empieza a filtrar. Miren, entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo, empieza a filtrar. Miren, empiezan a filtrar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con las circunstancias, con la palabra que vamos teniendo. Él va a empezar, Él genera ese movimiento, que recuerden que Él no se queda quieto, y va a quedar una basura, lo que no sirve. Y entonces esa basura, ¿qué vamos a hacer?
la vamos a desechar porque no hace parte, no es lo bueno. ¿Sí ven? Eso es poder obtener lo bueno y apartar lo malo, como nos hablaban en la primera carta de Tesalonicenses 5:21. Sino pongan a prueba todo lo que se digan, retengan lo bueno y desechen, apártense, aléjense de todo mal. Esto que quedó aquí, que estaba en nuestros pensamientos, que creíamos como correctos, eso es lo que tenemos que desechar, tenemos que botarlo. Como decía Pablo, yo considero todo basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces, por favor, miren, espero que les haya quedado un poco más claro esto del discernimiento. Esta fue la forma en que el Señor me dio. Entonces, démonos cuenta, tenemos y vamos adquiriendo cuando yo me involucro en una iglesia, cuando hago parte de un grupo de estudio, cuando aparte del mensaje lo medito, leo. Ustedes se han dado cuenta que la pastora casi siempre dice, bueno, léanse todo el capítulo, pero yo solamente me voy a detener en esta cita bíblica. Y entonces tú tomas el tiempo, la meditas, la lees, la estudias. Bueno, Señor, ¿qué me quieres decir aquí? ¿Qué me estás hablando aquí? Cuando tú haces esto, entonces recuerden, tu filtro va a ser cada vez mayor, vas a tener capacidad mayor para entender, discernir la palabra, comprenderla. Porque si no la hacemos, si no tienes esa capacidad, te va a pasar como este colador pequeño. No va a tener la capacidad suficiente para comprender, para entender. ¿Y qué va a pasar? Vas a caer, vas a tomar decisiones erróneas, vas a tomar decisiones en las cuales caes en la tentación, en la trampa del enemigo. Y después viene el dolor, el sufrimiento y todo esto. Pero el Señor no quiere esto, por eso nos está dando las herramientas para que esto sea así. Entonces, lo que les decía, lo primero es la palabra. Entonces, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ojo aquí, lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿Sí ven lo que nos hablaba la pastora el domingo al inicio de la predicación? Para eso es el discernimiento, para comprender, para entender la verdad y poder discernir la maldad, para saber que esto es lo que yo tengo que hacer y desechar esto que es lo malo. ¿Listo? Entonces vuelvo y leo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Para eso es el discernimiento y por eso necesitamos que en cada día el conocimiento de la palabra sea mayor. Si te quedas con esto, ya sabes lo que te pasa. No vas a poder ver con claridad lo que está mal en nuestra vida, porque recuerden que es de adentro hacia afuera. ¿Listo? Ahora, esto es el primero, que es la palabra. Ahora necesitamos el que haga el movimiento. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y aquí entonces les pongo tarea. Léanse todo la primera carta de los Corintios del capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante. Pero aquí les voy a leer unos, en Reina Valera el primero. El versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Entonces, si ve, ahí viene el discernimiento. Entonces, antes que nos hablaban en Efesios 4:14, éramos como niños inmaduros. Ahora que tú y yo se supone que estamos involucrados, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, y no solamente en adquirir un conocimiento a través de la predicación y quedarnos ahí,
como si nada más pasara, sino que nos involucramos más, somos parte activa de este cuerpo, entonces ese conocimiento se nos va agrandando. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. O sea, el discernimiento nos va a ayudar a madurar en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. ¿Ven? Entonces viene el Señor y nos va a empezar a dar esa sabiduría para ti y para mí, que la necesitamos para crecer y para madurar cada vez más. Ahora nos vamos al versículo 12 y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo acá? Lo que está diciendo en esta cita bíblica es que Él viene y nos va a dar palabra de sabiduría espiritual y vamos a poder, entonces viene y empezamos a cernir, empezamos a sacar lo bueno de lo malo. Pero ojo aquí, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso para muchas personas no entienden esto. No entienden que tú estés en una iglesia, no entiendes que estés y le des la prioridad a meterte con el Señor, a caminar en lo que Él quiere, a profundizar en su palabra, a involucrarte en un grupo de estudio. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque son naturales y no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para Él son locura. Están locos, no entienden. Ojo aquí, y no las pueden entender porque se han oído de discernir. ¿De qué? Discernir espiritualmente. Es para poder entender este mundo caído que está totalmente vuelto nada. Tú y yo necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo, el conocimiento de su palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir espiritualmente. En cambio, ojo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿A través de qué? Del filtro. ¿Cuál es el filtro? Su palabra. Fácil. Pero solamente si lo anhelamos, si buscamos de Dios, si lo atesoramos, como nos hablaba en Proverbios 2. Y entonces, ¿qué va a pasar? Juan 14:26. Entonces Dios derrama ese Espíritu Santo que tenemos que anhelarlo y estar pendiente de Él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 26, Juan 14:26, NTV. Pero cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces aquí está lo grave. Entonces, ¿dónde está la palabra? Bueno, Juan 1:1 dice que el Señor, que el Verbo se hizo carne, bueno, todas estas cosas. Y entonces, ¿a qué se refiere Juan 26? Porque ustedes dirán, no, pero a Jesús a mí no me ha dicho nada. ¿Qué me va a recordar? Mira, acá está lo que Dios te va a recordar, lo que el Espíritu Santo te va a recordar. Pero si tú no has leído, si tú no has estudiado, cuando venga la crisis, ¿qué es lo primero que se te va a venir? Cuando venga un temblor, ¿qué es lo primero que se te va a venir? Pues ahí es donde está. Entonces, ¿qué va a pasar?
Él nos va a enseñar, nos va a recordar en esos momentos difíciles, que nos va a dar el sentido común. Entonces nos va a recordar: hey, tranquilo Alejandro, no te preocupes, la diestra de mi justicia te sostiene. Ah, bueno, listo Señor, yo aquí estoy confiado, tranquilo en ti. No importa que las montañas cambien de lugar, yo confío en ti. Yo confío en ti. Pero Él en esos momentos te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo qué? Cuando Él te haga recordar. Cuando tú coges una predicación y la meditas, la estudias. Y entonces tú llegas a tu clase y dices: no, mire, el Señor me mostró. Recuerde que aquí, segunda carta de Timoteo 3:16, para ver lo mal que está en nuestra vida. No, es a través de esa palabra que me dio el Señor, me mostró que yo estoy mal en esto, pero estoy trabajando con Dios en esto y en esto. Eso es edificación. Eso va a hacer que cada día maduremos en la fe. ¿Listo? Y ahí entonces va ese trabajo del Espíritu Santo. Ahí va el trabajo que va discerniendo nuestros pensamientos. Entonces cuando lleguen esos pensamientos, esos dardos del enemigo, Él va a decir: no te preocupes, mira, eso es basura, bótalo. En cambio te recuerda esto: mira, el Señor dice esto, ¿te acuerdas el milagro que hice? ¿Te acuerdas la obra que ha hecho el Señor en tu vida? Mira, si Él te respondió en esto, ¿tú crees que en estas circunstancias no te va a colaborar? Mira, y ahí estamos activando el Espíritu Santo. Pero si tú y yo no leemos, no miramos, no comprendemos toda la obra del Señor en nuestra vida, cuando venga la circunstancia, cuando venga la oscuridad, vamos a estar en tinieblas. No vamos a poder recibir la luz de Cristo, sino que estamos en tinieblas. ¿Y qué pasa cuando uno está en tinieblas? No ve nada, se estrella con todo. Por eso le toca quedarse uno quieto, porque si no, me estrello contra la mesa y usted descalzo y va y se pega en el dedo pequeño. Grave. Así mismo pasará en nuestra alma. Y lo tercero, pues, es la relación y la intimidad. Y esto no es que es primero, segundo, no, esto es una torta completa. Esto es un sancocho completo. Entonces, aquí lo importante, la palabra, el Espíritu, relación, y el tercero, relación, intimidad, oración, o sea, la relación y la intimidad, que tiene que ver con la oración y la transformación. Porque la intimidad va en eso, en que yo me deje transformar en lo que Él quiere. Porque muchos pueden orar y no negamos la oración. Pero recuerden, oración. Tiene que verse el fruto, tiene que verse la transformación. Eso tiene que ver con intimidad. Entonces, el Señor nos lo hablaba en el Salmo 51:10, en NTV. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Sí ven? Entonces necesitamos que Él día tras día cree en nosotros un corazón limpio. ¿Por qué? Perverso y engañoso es el corazón del ser humano como ningún otro. Como ningún otro. Eso ya no lo han hablado, ya no lo han predicado. Entonces espero que tengas los pies sobre la tierra y entiendas quiénes somos. Por eso cada día necesitamos más de Él. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Renueva ese espíritu para que yo sea fiel a ti, fiel a lo que me estás predicando. Para que yo pueda pasar de esto a esto. Y Romanos 8:13 también nos dice: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces mire que aquí viene, y eso es un solo plato. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a coger esa palabra y nos va a hacerla vivir. ¿Para qué? Para hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Nos hablaban el domingo, despojados de esa vieja naturaleza. Es lo mismo, es lo mismo. Y ahí ustedes pueden profundizar, en los que les gusta estudiar. Léanse Romanos 8, todo. Se van a dar cuenta ese proceso que hay ahí con el Espíritu Santo, en medio de ¿qué? De la oración y de la intimidad.
Si yo no tengo oración, si yo no tengo intimidad con Él, grave porque nunca vamos a avanzar. Porque podemos tener conocimientos, y nos lo decía la pastora el domingo, muchas personas tienen conocimiento de la palabra y ahí sí se saben de tapa a tapa, hasta con los mapas y todo, pero no tienen ¿qué? Discernimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les enseña, no les deja comprender esta palabra, pero sí pueden ser usados por el diablo para confundirte, para sacarte del camino. Entonces mira la necesidad que tú y yo debemos tener. Miren la necesidad que tenemos de oración, de intimidad con Dios, de dejar que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos quite los velos y nos deje filtrar realmente su palabra. Bueno, hermanos, espero que hayamos comprendido la importancia de este punto, este segundo punto del discernimiento. Recuerden, disponibilidad, discernimiento, son necesarios, y recuerden, esto es como un eslabón de una cadena. Tienen que estar los dos, no es que, solo tengo disponibilidad, disposición para, no, tiene que también tener el discernimiento para poder avanzar, para poder madurar en la fe. Entonces, trabajo es lo que tenemos cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad, ya el Señor nos habló y tenemos que actuar conforme lo que Él nos está hablando. Recuerden que esto es un proceso individual para poder también afectar ese crecimiento grupal que Él quiere con cada uno de nosotros. Y esta es la forma actual, nos está hablando, y cada situación que está pasando en nuestras vidas. Recuerden que lo que fue para Moisés fue para Moisés, lo de David fue para David, lo que ha sido para mi vida es para mi vida. Tú y yo tenemos un proceso diferente en la multiforme gracia del Señor, pero esto es necesario. Es necesario. Entonces, Padre, gracias porque sabemos que tú deseas derramar sobre nuestra vida el discernimiento, darnos ese don, ese regalo inmerecido del discernimiento, porque así vamos a poder obtener el conocimiento de ti, papá. Vamos a poder entender, comprender el significado del temer al Señor, y sobre todo nos vas a dar ese gran tesoro del sentido común que hoy falta tanto en este mundo, y lo más triste, aún en los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Por eso, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, gracias, Papaíto, gracias por esta palabra sobrenatural que tú nos estás dando en Cielo Nuevo Las Naciones. Gracias, Señor, que no sea una palabra que echemos en saco roto, sino que realmente cada uno de nosotros seamos ese terreno fértil en Él para poder dar el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.